Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Ahí sí. Ya. Hola chicos, espero que estén bien. Vamos a comenzar nuestra clase de recuperación. Hola, hola a la Carit. Hola a Avance 1234. ¿Qué más está por ahí? La Niki Magluf, hola. Linaz, hola. Por ahí a todos. Al José Tomás, hola. A todos que tengan una muy buena tarde. Hoy hace mucha calor, pero espero que estén con mucho ánimo, porque el día está como para tener ánimo. Y vamos a comenzar la clase recordando lo que habíamos dejado en la clase pasada, ¿se acuerdan? Que era sobre la clase de la construcción de identidad mestiza, para después comenzar finalmente con lo que es la construcción de una nación, que no vamos a alcanzar a ver todo porque lo comentamos en la clase pasada, era bastante largo, era independencia, luego periodo mal llamado anarquía o construcción de una nación, y después venía lo que era todo los gobiernos de liberales, conservadores. Así que vamos a ver un poco más de la mitad de eso, y la próxima clase terminamos finalmente con la creación de una nación, ¿ya? Vamos a mostrarles el Power. Parece que, por lo que estoy viendo, estaban hablando sobre el ranking. Así que les pido que se concentren. Los voy a marear un poco, así que no me reten. Pero vamos a recordar, se supone, van a estar viendo lo que habíamos visto la clase pasada. Hablamos sobre las civilizaciones que estaban aquí en América, y después nos fuimos hablando sobre las civilizaciones indígenas que estaban finalmente en nuestro país. Terminamos con los tehuelches, ¿se acuerdan? Y ahora vamos a comenzar finalmente con la llegada de los españoles acá a América, y en especial a nuestro país, y el choque cultural que se produjo a la llegada final de los españoles. Esta dominación cultural, este choque brusco entre las culturas, en especialmente cuando ellos traen su propia cultura, sus propias creencias, sus propios valores, y se expanden o se quieren finalmente llegar a expandir acá en América. La Nina me dice, el viernes que pasaron, ¿será necesario ver esta clase antes de esta? ¿Será necesario ver esa clase antes de esta? Lina, sí, o sea, pues lo que les contaba la clase pasada, vimos lo que era todas las civilizaciones, vimos mayas, aztecas, incas, y luego nos trasladamos a las civilizaciones que estaban en nuestro país. A grandes rasgos fue eso. Y ahora vamos a pasar a ver lo que es finalmente la dominación española. Así que yo creo que es justo el corte. Así que yo creo que no es necesario que veas la clase pasada, sino que entiendas un poco de lo que se trata esta dominación, y comprender cuáles fueron las civilizaciones que estaban en la época. Eso, pero te recuerdo que dentro de la página puntajenacional.cl está la información para que tú la busques, estudies y todo, ¿ya? Espero que lo hayan hecho también con la materia que vamos a ver ahora, que también está en la página, ¿ya? Entonces,
Como vemos y como está en la introducción, que esta conquista española impuso una manera de ver el mundo cristiana occidental, la principal fue la religión. También se le denomina choque cultural, es decir, un mutuo cuestionamiento de sus correspondientes maneras de ver el mundo, sus valores, sus creencias, sus costumbres, como lo acabamos de decir. Y vamos a empezar con este concepto, con el concepto de evangelización, que introduce finalmente los españoles acá en América. Y pensémoslo acá en América en general, pero también con nuestra visión y nuestros ojos puestos en Chile, en nuestro país. Obviamente, raíces por el eje temático que estamos viendo ahora. Desde un principio, llegan a evangelizar, se supone que esa es, no sé si es la gran visión que tenía de venir a evangelizar, sino que ellos, y la corona se los propuso, que ellos debían conquistar el territorio y aparte de conquistar el territorio, evangelizar a aquellos que se encontraban en el territorio, más prestarle un cuidado. Carit me dice, los españoles llegaron a América buscando una ruta a las Indias por el comercio, ya que había sido suspendidos turcos otomanos por parte de Oriental. Muy bien, Carit. Sí, es verdad. Pero la razón que ellos llegan acá, sí, es muy bien lo que dice Carit, pero ya estando acá, ellos se preparan a evangelizar, se supone, a estos indígenas que están acá, pero encuentran en ellos ¿qué? ¿Qué es lo que encuentran? ¿Qué es lo que encuentran acá? Que dicen, miran a los indígenas, claro, oro, muy bien, encuentran oro, pero miran a los indígenas y dicen, ¿qué ven en ellos finalmente? Para poder extraer ese oro que ven acá, mano de obra, sí. Finalmente, ellos ven a los indígenas como una mano de obra muy, o sea, no podemos decir barata, estaba ahí, libre. Así que a través de la evangelización y más lo que es esta captura de los indígenas y el sometimiento a los trabajos es que la utilizan para explotar las riquezas ofrecidas en nuestro continente. Y en el power que les puse, el interés de la Iglesia en asumir, cuando dice, por otra parte, también estaba el interés de la Iglesia asumir frecuentemente la defensa de los derechos de la protección de la población indígena, a quienes consideraban criaturas de Dios y súbditos del rey. Ojo, que los indígenas eran considerados súbditos del rey, por ende ellos también debían pagar un tributo. Van Ansbach dice, ¿abusaron de ellos? Por supuesto, sí, y estamos claros. Una de las razones por la baja de la demografía de los indígenas fue que abusaban de ellos. Las otras fueron por enfermedades. Héctor me dice, es porque el sistema económico era mercantilista. Carit dice, fue más fácil poder conquistar a las civilizaciones más complejas que a las menos complejas. Sí, muy bien, es verdad. De hecho, no podemos mirar en menos así la civilización mapuche, pero sí era un poco menos compleja que, por ejemplo, la incaica. Sí fue más difícil hasta ya a mediados de 1960, de 1800, a ver, recordando bien, que fue con la incorporación de la Araucanía, cuando recién el conflicto, entre comillas, se terminó, entre comillas, recién. No es que se haya terminado. Entonces, la Iglesia sí asume un rol de protección hacia los indígenas y uno de los personajes que podemos destacar quizás dentro de este rol de protección a los indígenas es, y ustedes deben conocerlo, es un jesuita que se llamaba Bartolomeo de las Casas. Él estuvo y también conversó con la corona sobre los abusos que se estaban produciendo en América y la explotación, por supuesto, de los indígenas.
Y es importante lo que dice acá al último, ustedes quizás no lo vean porque justo está esa propaganda amarilla, pero eso los voy a leer. No obstante, dentro del contexto de la época, este respeto de la Iglesia por el mundo indígena no incluía la tolerancia a sus propias creencias religiosas. Ojo, no. Había una protección hacia ellos, pero no había y no estaba lo que ellos dicen que es este respeto hacia el indígena y su religión. Vamos a seguir. Y ojo. Perdón. Karim me dice, esto lo hicieron las tazas que fue de Santillán, taza de Santillán, de Gamboa. Sí, las vamos a ver. Pero eso se proclamó después de que justamente hubieron religiosos que estaban acusando de una manera de decirlo lo que estaba pasando justamente en América. Así que sí, lo vamos a ver, pero por eso se crearon estas tazas de Santillán, la taza de Gamboa, y lo vamos a ver. El sincretismo cultural, finalmente, lo que es, y a través y a raíz de lo que acá les acabo de leer, esto de que, claro, respetaban y ayudaban a los indígenas para que no fueran explotados, maltratados, pero no respetaban lo que era su cosmovisión, su religión, en fin, es lo que se produce esto, un sincretismo cultural. Y la Yuarit me dice, es la mezcla de dos culturas. Muy bien, sí, es la mezcla de dos culturas. ¿Por qué? Y les quiero leer uno de los párrafos que dice, esto explica que en Chile exista hoy un día de variedad, o sea, hoy en día, variedad de expresiones del mundo religioso cristiano en distintos sectores de nuestra población. ¿A qué les suena eso? Cuando se dice que hay una forma o una expresión muy distinta en todas las regiones de nuestro país. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, las vírgenes, porque existen distintas vírgenes o distintas formas de representación de la Virgen a raíz de todo, o sea, a partir de todo nuestro país. Habitualmente ligado a los sectores altos, en fin. La tirana, sí. Eso le iba a decir, justo le iba a hablar de eso. Por ejemplo, en las zonas andinas de nuestro país se ha traspasado a una Virgen María funciones materiales y de protección que los antepasados atribuían a la Pachamama o a la Madre Tierra y rompen con eso, interrumpen y como acabo de leer, no sé, acá, la Credit me dice, los españoles irrumpieron bruscamente en la cultura indígena. Sí, muy bien. Ellos rompen con lo que ellos tenían, con su cosmovisión, por ejemplo, de creer en la Pachamama, como lo habíamos visto en la clase pasada, que era la Madre Tierra, e instalan unas nuevas figuras, una nueva creencia. Ya no se cree, por ejemplo, en la tierra o rezarles a los ancestros, ya no se cree en eso, sino que ahora se cree en una virgen, que hay un Dios que creó todo, en que entre el bien y el mal, en que si haces buenas obras te irás al cielo, si haces malas obras te va a decir si haces malas obras al infierno, si buenas obras al cielo. Se elimina la poligamia. Obviamente que todo eso se comienza a corregir. Karim dice, los españoles creían en la Virgen y los indígenas creían en la Pachamama. Sí, muy bien, es lo que acabamos de decir. El fiel invocaba o agradece la protección de las fiestas coloridas, bailes con máscaras, peregrinaciones en caso de la fiesta nortina de la Virgen de la Tirana. Ese es un elemento quizás de sincretismo. ¿Ya? Yo he tenido entendido que los españoles trajeron una virgen muy importante que todavía está, pero no sé cómo se llama. Es una virgen negra que está en la iglesia donde se celebra el Cristo de Mayo. En este momento no me sé su nombre, pero tiene un nombre, pero es una virgen de color. Está en la iglesia de Cristo de Mayo. Vean esa procesión que es muy linda. ¿Y por qué los sometieron? ¿Cómo les cambiaron el pensamiento? Por eso también vinieron con ello
y predicando, y por eso también vinieron jesuitas, y vamos a ver jesuitas y padres franciscanos, dominicanos, no solamente jesuitas, de la orden jesuita, sino también, dominicos, franciscanos y también jesuitas, una variedad de órdenes también acá a hacer eso, a evangelizar, a convertirlos. Perdón, en quinta normal aún está la que trajo la doctora Valdivia. Atemorizando, Linaf me responde, atemorizando como a todos. Si no obedecemos, nos vamos al infierno y como ellos creían en un mundo más allá del terrenal. Agustinos, bien Héctor, agustinos, muy bien. No solamente jesuitas, es que yo hablo de los jesuitas porque ellos tuvieron de verdad un gran papel, pero también dominicos, agustinos, franciscanos. Y finalmente vamos a ver este concepto que está dentro de toda la época colonial y que es el mestizaje. Y quiero hablarles del mestizaje en esta... sabemos que el mestizaje es la combinación de español con indígena. Sabemos también que hay otras combinaciones. Pero en particular esta población que aumenta con los años, que aumenta en el periodo colonial, es el que va a sufrir finalmente una de las formas, ¿cómo decirlo? Ellos no eran españoles, no eran indígenas, era una población que estaba al medio, que no se consideraba, insisto, ni español ni indígena. No podían ejercer cargos, por ejemplo, pero tampoco podían ir libremente, no sé, a las ciudades de indígenas o a los poblados de indígenas, porque no pertenecían a ninguno de ellos. Criollos, los criollos son aquellos españoles nacidos en Chile, a ellos se les llaman criollos. Perdón, Menaz me dice más respetados por los indígenas. Mestizos eran más respetados por los indígenas. ¿Eso me estás diciendo? Ahí, para que me respondas. Entonces, exclusivamente, el escenario finalmente se transforma en el Valle Central, de la región más poblada del territorio, y se presenta una resistencia menor a la conquista española. Sí, el Valle Central es la que se resistió menos a la conquista española. Sabemos que hacia el sur es la que más se resistió, sabemos que la central no, y sabemos que el norte tampoco. ¿Por qué el norte no se resistió a la conquista española? ¿Qué influencia había en el norte que ayudó a que los indígenas fuera más fácil su conquista? Inca, muy bien. Hanamichi Tensai dice Inca, muy bien. Linaf me dice, ¿por qué era parte de los incas? ¿Por qué era parte de los incas? Muy bien, sí. Karit me dice, la estrategia que tenían los indígenas. Karit, me parece que me está escribiendo la Karit. Entonces, creían los españoles eran salvadores. De hecho, una de las historias que se cuenta en el civilización inca, Sipo, creían. No sé si eran salvadores, pero principalmente fue porque ellos ya tenían, ellos ya sabían lo que era, por ejemplo, que otra cultura no fuera dominante, porque los incas no los dominaban, sino que ellos comercializaban mucho con ellos, así que llegaba mucha influencia de ellos, así que otra cultura que fuera influencia, ellos ya sabían, pero eso era eran más dóciles en ese sentido. Así los consideran dioses. El primer grupo de mestizos del siglo VI, que fueron resultado de la voluntaria u obligada relación de madres aborígenes con conquistadores españoles, crecieron por lo general vinculados a las progenitoras indígenas y sus culturas. Eso es verdad. O sea, que estuvieron más al lado de los indígenas que de los españoles. Muchas veces eran violaciones. Salvo excepciones que el padre español estuvo ausente. Muy pocas veces esta unión se derivó de una institución del matrimonio. O sea, era obligada, sí, porque los españoles sí, ¿cómo se llama?
¿cómo decirlo?, abusaban de las indígenas y finalmente resultaba un mestizo. Y es verdad, no siempre estaba bajo el matrimonio o finalmente eran casados. El Hanimiti 88 me dice, esto ocurrió también por las malocas y malones. Y lo vamos a ver porque malocas son, y lo vamos a ver, los dos conceptos. Finalmente, y vamos a ver cómo esta población de mestizo se va convirtiendo en una mano de obra de haciendas, en el campo y en el trabajo doméstico. Principalmente se desarrolla en las ciudades. Y aquí es lo que yo les decía, que ellos no asumen puestos, por ejemplo, dentro de la organización como, no sé, en el ejército o pueden ser sacerdotes o cargos públicos. Ellos no tienen no se les mira como personas que pueden participar dentro de estas instituciones. Y miren lo que dice aquí, no asumen una identidad propia, no son españoles ni tampoco indígenas, aunque han incorporado en su vida parte de estas dos culturas, sin una mayor conciencia de ellos. Están viviendo como al medio. Asumen la cultura española como también asumen la cultura indígena. El proceso de mestizaje determinó el surgimiento de una sociedad colonial donde el color de la piel, y esto es verdad, el color de la piel determinaba por la ubicación de este individuo en la sociedad. O sea, y lo vemos que había una teleserie que también estaba dentro de esta época, y lo vemos así, por ejemplo, los esclavos, que los esclavos negros que habían acá en Chile, y eran muy pocos, pero habían, porque recuerden que los esclavos negros eran considerados parte de una riqueza, o sea, tener un esclavo negro era símbolo de estatus. Estoy leyendo lo que me están colocando. La Yochiaret me dice, claro, los pocos negros que llegaron quedaron al final de la pirámide. No sé, José Tomás, si era justamente esa teleserie. Lina me dice, ¿la Quintrala es mestiza? ¿La Quintrala era mestiza? No. Era hija de española, era criolla. Matix me dice, ¿los negros eran mayordomos? Sí. Estoy leyendo todo lo que me están colocando. José Ignacio se ríe. ¿Por qué se ríe? Finalmente, esta es la forma de trabajo. Primero los españoles dominaban el territorio, finalmente se repartían los indígenas para las actividades productivas, que ya dijimos cuáles eran, los lavaderos de oro, para la extracción de oro. Y ojo que aquí dice, como la corona, consciente de los abusos que se cometían, significarían la rápida desaparición de la población originaria, o sea que la colonia estaba consciente de los abusos que se producían en América y que esto iba a producir finalmente la disminución en la población indígena, que era una mano de obra y que ayudaba a la explotación de lavaderos de oro, así que eran, digamos, importantes. Crea este sistema, que es el sistema de encomienda, que se basa en el entendido que los indígenas, como súbditos del rey, debían pagarle un tributo anual al rey. En la conquista del territorio, recompensa por el esfuerzo repartido. En la conquista del territorio, el rey cedía este tributo a los españoles por un plazo definido. O sea que ni siquiera los españoles eran dueños, y no crean eso. Los españoles no eran dueños finalmente de los indígenas, sino que los indígenas eran súbditos del rey y por premio de conquista se les daba y se les repartía esta cantidad de mano de obra. ¿Ya? Debido a que los indígenas
debiendo a los indígenas entregarlos en dinero y especie directamente a quien los recibía, la encomienda, quien por parte tenía la obligación de proteger sus indígenas e evangelizarlos en la fe católica. Y ahí viene lo que estaba preguntando uno de ellos. Uno de ustedes preguntó, ¿y cómo los evangelizaban? Bueno, imagínense, yo vengo, conquisto mi territorio por premio me dan a mis indígenas y yo me comprometo primero a cuidarlos, a protegerlos y a evangelizarlos. Así que esa también era una forma de obviamente llegar a evangelizar a esta gran masa, a convencerlos, como me dijeron ustedes, a convertirlos, como decía uno de ustedes que me preguntaron. Estoy viendo la carita que me dice, pero a cambio le dieron protección y alimentación. Yo Chiariato me dice, ¿es importante igual destacar que ellos llegar acá buscan fama? Sí, buscaban. Ustedes saben eso, que los españoles llegaron acá buscando fama y riquezas. Sigamos. El Niccolo Pagani. Oh, Niccolo Pagani. Me dice, empezó hace poco, sí, más o menos Nico. Pero estamos terminando justo lo que es la conquista. Y este es el sistema finalmente como podemos quizás graficarlo, cómo era el asunto. Entonces los indígenas debían pagar impuestos, en cambio de eso los españoles evangelizar y proteger, y finalmente esta encomienda finalmente era un regalo o un premio por haber conquistado este territorio, conquistado bajo el nombre de quién, impuestos como el diezmo, no entendí, Matito. XX. No lo entendí, así que, perdón. Finalmente, todos estos territorios eran conquistados bajo el nombre del rey. Y quiero leer la parte de abajo que dice así. Las disposiciones no se cumplieron ahí donde los indígenas no podían hacer entrega de oro y plata, como en Chile. Los indígenas, entonces, fueron obligados a trabajar para sus encomenderos. Esta situación se impuso en Chile y ya a iniciarse el siglo VII, la mayoría de los indígenas habían sido sacados de sus pueblos, llevados a los lavaderos y luego a las haciendas, donde pagaban directamente el tributo a trabajo. Recuerden que sí, que ese cambio se produce. O sea, yo le pagaba con trabajo este tributo que se supone que tenía que darle al rey. Después esto cambia, después de los lavaderos de oro viene finalmente la instauración de la hacienda. Y ahí se viene a conformar de nuevo donde hay peones, donde hay inquilinos, y se vuelve y se configura de nuevo esta forma de sistema económico. Donde las haciendas, y esto, ¿se acuerdan? El señor de la hacienda. ¿Se acuerdan de esa serie que daban en televisión? Bueno, este sistema económico era igual. O sea, dentro de estas haciendas también había lo que eran las capillas. Era como es que era como, no quiero decir una minuciosa, pero estaba ahí dentro de eso, se encontraba el sistema más, ¿cómo decirlo?, renovado de todo esto. El señor de la querencia me corrige el Matix. Perdón, de la querencia. Estoy leyendo algo que me dice. El Ignacio me dice, pero no los protegían, los explotaban. ¿Dónde está la protección? Finalmente, piensen, o sea, la corona, la que realmente mandaba, los españoles, estaba lejos de acá. O sea, no había una forma de fiscalizar que realmente se estuviera cumpliendo eso. Por eso, y destacamos a uno de los curas, que era Bartolomeo de las Casas, que él iba de cierta manera a decirle a ver lo que estaba pasando finalmente acá, porque no había una forma de que alguien lo controlara. Después de eso y después de varias acusaciones más, finalmente se instaura lo que es la regulación de la encomienda y se instala lo que ustedes dijeron. Héctor me dice el Consejo de Indias. Sí, y todo eso vinieron después finalmente ¿para qué? Para la protección. Y una de esas regulaciones son todas las tasas que se crearon finalmente.
Pero aún así, Stephanie me dice, comida y refugio era su protección. Sí, eso es lo mínimo que ellos le podían ofrecer, comida, refugio y ropa, que era harapos, en realidad, no nada más allá. Recuerden que ellos igual venían con una idea de que finalmente los indígenas eran borrachos, eran flojos, que debían ser educados. Pensaban que ellos eran civilizados y era la barbarie. Y lo dicen autores de la época. Ahí está finalmente las tazas, que son 5. Que son 4, y les voy a leer la definición de la taza, que es un reglamento del trabajo indígena para combatir el abuso, y ahí está el abuso de los encomenderos. Y recién ustedes me estaban hablando sobre ellas. El Nicolás me pregunta, pero al final fue un avance, un retroceso cultural. Y vamos a volver a lo que estábamos hablando, de que finalmente fue un secretismo. O sea, no sé si es un avance, no sé si es un retroceso. ¿Qué piensas tú, Nicolás? ¿Qué piensas tú? ¿Un avance o un retroceso? Es que no podría decir un avance o un retroceso. Que exterminaron una cultura lo hicieron, lo exterminaron. Que se perdieron algunas culturas también lo debemos decir. Combinación solamente me dice. Mechón 2014 me dice, además les consideraban menores de edad e incapaces relativos. Sí, muy bien. Sí, es verdad eso. Y es un buen dato que me acaba de dar Mechón. Sí, los consideraban también como menores de edad e incapaces relativos. Muy bien, Mechón. La primera taza entonces, la taza de Santillán, que fue creada en el 1559, y se mantiene el servicio personal, lo mantienen igual, se establece la mita o turnos de trabajo, se estableció el sesmo de oro, parte de la producción queda para el indígena, solo trabajaban varones de 18 a 20 a 50 años, se redujo porque deben haber ido mujeres, niños, hombres, todo lo que les servía, y prohíbe que los indígenas sean utilizados como transporte de carga. O sea, si esto lo prohíbe porque efectivamente se hacía, o sea, eran utilizados como transporte de carga. La taza de Gamboa fue creada en 1580, se abolió el servicio personal, se sigue de nuevo con con el servicio personal, se establece el tributo en oro o especies. Se crean pueblos de indios donde los encomenderos no pueden ingresar. Los corregidores son los que velan por el cumplimiento de las tasas. Y ojo, hay corregidores. Ellos son finalmente, y ahí se establece que los corregidores son los que deben estar a cargo de que se cumplan finalmente las tasas. Pero, o sea, ¿habrá cumplido a cabalidad 100% todo esto? Yo creo que no. La tasa de Esquilache, que fue en 1620, que prohibió el trabajo obligatorio y se establece el tributo de otro. No, todos me dicen Héctor no, Jocelyn me dice no, Lina me dice no. Tasa de Lazo de la Vega, se abolió el servicio personal y se establece el tributo en especies con trabajo por un jornal. Entonces, finalmente, vemos que este sistema económico, de un principio, se reparte a los indios, qué sé yo, se le obliga al encomendero a cumplir cosas que era el cuidado y la evangelización, y finalmente después esto se regula a través de un corregidor y a través de las tasas. Y voy a leer lo que está. ¿Cuál es la que más funciona o la que más dura más? Por ejemplo, se parte con la 59 en la tasa de Santillán y se termina con Lazo de Vega. Todas tienen, si se dan cuenta, un agregado, una corrección. Pero la que más yo creo que marcó fue la tasa de Santillán, porque regula lo que es
el turno de trabajo, o sea, lo que se llama mita. Yo creo que esa es la más importante, porque recuerden que antes no había jornada de trabajo, quiere decir que los indígenas podían pasar días, horas trabajando en los lavaderos de oro. Y de ahí también más las enfermedades que trajeron las condiciones de vida, las malas condiciones de vida, malas enfermedades que trajeron, malos abusos que provocaron los españoles, es lo que produjo también la disminución de la población, porque ustedes saben que eso es dentro de la colonia. La pérdida de las ciudades del sur finalmente en el siglo VI, la decadencia del trabajo de los lavaderos de oro, el desarrollo del trabajo agrícola y la aparición del sector mestizo que reemplaza la mano de obra indígena van a ser causales de la encomienda ser abolida en el siglo, y ahí es cuando es abolida en el siglo VIII. ¿Por quién? Por el señor Ambrosio O'Higgins. Joseph me dice, creo que tenía entendido que la taza de Gamboa no funcionó mucho y volvieron a la Santillana. ¿Es así? Que la de Gamboa no funcionó mucho, por ende volvieron a la Santillana. Es que la Santillana nunca se terminó, no es que se quede en esa, sigue funcionando, o sea, sigue funcionando parte de la Santillana, se instaura la de la Gamboa, sigue igual, sí, claro, sigue la Santillana, siguen existiendo los puntos que se dan en la Santillana y se sigue mejorando las otras tazas. Ignacio 93 se iban agregando, claro. No es que terminemos con una constitución y que creemos otra, sino que vamos mejorando las que están. Y pregunta para que terminemos. No, esta es la pregunta de la clase pasada. Yo la saqué. Esta también es de la clase pasada. Tampoco la saqué. ¿Se acuerdan o no? Y vamos a hablar y vamos a seguir ahora y vamos a llegar finalmente a lo que es la resistencia indígena. A esta resistencia que finalmente estaba. Yo sí me hice la C. Esa, la que la vimos en la clase pasada, esas dos preguntas, ¿se acuerdan? La resistencia finalmente, ¿dónde está? Y donde se va a marcar más la resistencia, no es en el norte, como dijimos, no es en el centro, va a ser en el sur. Porque en el norte, ya lo dijimos también, había mucha influencia incaica. Entonces muchos de ellos muchos de los indígenas ayudaron finalmente a las expediciones hispanas. En la zona central fueron apaciguados e incorporados a las encomiendas, como lo dijimos en los power anteriores. Y finalmente a esta guerra o a este conflicto que se vino a dar en el sur, lo van a le van a llamar Guerra de Arauco, que tuvo una gran extensión, o sea, que se desarrolló por mucho tiempo. Entonces, ¿cuál era la principal propósito? Era explotar estos lavadores de oro que se habían encontrado los españoles en nuestro territorio, disponer obviamente de esta población encomendada, de esta población indígena, adueñarse de ellos y adueñarse principalmente de las tierras. Perdón, Karen dice, ¿fueron más pacíficos los indígenas en la zona norte? Era más fácil de conquistar en la zona norte y central que lo de los del sur. Esto me dice llegar hasta el estrecho de Magallanes también. El principal propósito español. Las tácticas empleadas fue la rápida ocupación del territorio, la diseminación de la fuerza de la construcción de fuerzas. Recuerden, y ahí vamos a destacar una de las sublevaciones que fue el desastre de Curalaba, y que si mi profesora me va a retar si me escucha diciendo que fue un desastre. Ella diría, no un desastre. La sublevación, o no, sí, de Curalaba, porque no, para ella dice, ¿por qué desastre? Si no, por la visión que tenía ella. Entonces, se desarrollan constantemente, la vida social y económica finalmente se va
a mirar o a tomar finalmente este sello militar, ya que recuerden que se construía, se tomaba un territorio y se construía un fuerte y por ende se poblaba este territorio para crear una línea fronteriza. Así esta línea fronteriza ir cada vez más empujando hacia el norte. Y como ya lo dijimos, una de las sublevaciones más importantes fue al morir Pedro de Valdivia en 1553 y en 1598 con la sublevación de Curalaba, si ustedes lo van a escuchar así, y la destrucción de las 7 ciudades del sur del Biobío. Esto me dice la doctora según en su corazón. Ojo que eso de comerse, por ejemplo, el corazón de Pedro Valdivia, que dice Héctor, que es una anécdota, es porque ellos consideraban que iban a adquirir su poder, que iban a adquirir su forma de pelear, su valentía y todas esas cosas. Profe, hubo un desastre de Curalaba, es cuando asesinaron al gobernador y quemaron las ciudades. Inés del alma mía cuenta bien eso de Pedro Valdivia. Los caballeros ya venían organizándose y fue a partir de esto. Josefina me dice corazón, absorbía su fuerza. Héctor me dice, sí, absorbía su fuerza. Es la creencia que tenían. Una de las principales causas de la pérdida de las ciudades al sur fue el carácter señorial y no profesional del ejército. Y quiero que destacar aquí, porque recuerden que el ejército finalmente no era formado por personas que de verdad, profesionales, digámoslas así, sino que por vecinos. Así que no era un ejército profesional. Y porque finalmente la guerra produce muchos gastos, entonces tampoco, y la extensión de esta guerra también fue muy larga y muy dura. O sea, colocábamos una ciudad, la protegíamos con fuerte, la poblábamos y al mes, a la semana o al año, esta ciudad era quemada o era destruida, en fin. Entonces eso tampoco, eso producía finalmente que no era algo que era muy factible de sostener en el tiempo, ¿ok? Héctor me dice, desde un punto de vista esta guerra persiste hasta hoy. ¿Cambiaron los actores? ¿Podemos decirlo así? Cambiaron los actores, cambiaron uno de los actores, pero podemos decir que en cierto modo sí, o sea, defendiendo el territorio que finalmente les corresponde. Entonces, y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de este levantamiento finalmente de 1598, que fue el desastre de Curalaba. ¿Qué fue? Levantar una línea fronteriza del río Biobío, o sea, de ahí en este momento se instaura esta línea fronteriza, formación de un ejército permanente y profesional financiado por el Estado a través del real situado, o sea, este dinero que se manda desde Perú para poder finalmente instaurar un ejército en esta frontera que va a ser el río Biobío. Y un ejército profesional y permanente. Recuerden que no estaba profesionalizado y no era permanente, y eran vecinos que finalmente tenían que estar gastando ellos de su dinero, y obviamente esto no era sostenible. Y Alonso de Rivera finalmente decide avanzar esta línea para finalmente mantener la seguridad y estamos destacando a Alonso de Rivera, mantener finalmente la seguridad del reino, que se veía amenazada constantemente. Perdón, pero estoy leyendo.
Las diferencias son las bases de las guerras que nos conllevan a pensar bien en las causas y que son más que nada subyacentes a la creación de la nación de Chile, siendo los españoles antes ya bien reconocido como el Imperio del Sol. Cataps, PB, ¿me escribes a raíz de tu comentario para comprender el contexto? Lo que estaba hablando Héctor parece. Entonces los mapuches comienzan a hacer incursiones en esta zona con el fin de tomar indígenas prisioneros para venderlos como esclavos. Estas incursiones se llaman malocas. Finalmente, y es la que creo que Héctor o no sé quién el que se refería a este concepto. Entonces malocas van a hacer estas incursiones que hacen los españoles a las incursiones. Suena como incursiones como voy, miro, me traigo unos indígenas, en fin. Bueno, pero son incursiones que hacen en la zona mapuche, toman a algunos prisioneros, los venden y esto se les denomina malocas. En la contraparte, lo que hacen los indígenas se llaman malones, donde son acciones que fueron rechazadas por la Iglesia, en especial por los jesuitas, quienes impulsaron el sistema de guerra defensiva. O sea, si las incursiones que hacían los españoles hacia la zona indígena, a buscar indígenas y venderlos, la contraparte de la diferencia va a ser que los indígenas hacen estas incursiones a los territorios españoles para raptar a las mujeres y para finalmente quitar algunas cosas. Por ejemplo, esa imagen, no sé, Ignacio, cómo se llamará la imagen, pero si se fijan, me gustaría que miraran la imagen. Los mapuches están arriba de los caballos. Ustedes saben cuál fue una de las... Bueno, sabemos que uno aprendió de otros. No sé si que tanto aprendieron los españoles de los indígenas, pero los indígenas aprendieron de ellos, por ejemplo, la dominación del caballo. Y comprendieron que la armadura que traían los caballos era muy pesada, por ende se les quita y se les hace más factible atacar finalmente a los españoles. Si se fijan, también tienen lanza. Yo creo que obviamente aprendieron de renovar y crear otras formas de atacar, ya no solo las boleadoras que existían, sino que lanzas, en fin. Esto me dice, al autor los españoles le pusieron Felipe, sí, el griego Filipe Hipo, que tenía que decir amor por los caballos. Perdón, estoy leyendo lo que me están poniendo. Ignacio me pone, cuando llegaron los españoles, los indígenas creían que era una sola persona. Luego aprendieron. Mechón me dice, Antonio de Acuña y Cabrera, protección de esta práctica fue un símbolo decadente de los gobernadores del siglo VII, fue destituido por la abundancia. Buen dato, Mechón. Antonio de Acuña y Cabrera potenció esta práctica, la de los malocas. Eso fue un símbolo decadente de los gobernadores del siglo VII y fue destituido por la Real Audiencia. Gracias por el dato. Mechón, muy buenos sus. Y finalmente, y como dijimos en el power anterior, los jesuitas son los que finalmente ponen el grito en el cielo al ver estas actividades y impulsan este sistema de guerra que se llama defensiva. ¿En qué se trataba esta guerra defensiva? Es que y el jesuita Luis de Valdivia lo plantea así, suspender todo acto de hostilidad hacia los indígenas. 2, mantener la línea fronteriza del río Bío y enviar misioneros jesuitas al territorio mapuche a predicar el evangelio. Evangelizar, a calmarlos. La muerte de los primeros misioneros que se internaron en la Araucanía dice que se desistieran del plan, en una real cédula de 1626. Finalmente, y tras de las muertes de algunos jesuitas, esto se termina. Y se declara finalmente la guerra ofensiva.
y que era finalmente el plan de Alonso de Rivera. Perdón, que estoy leyendo lo que me pone. En la película La Misión se puede apreciar esto. ¿No he visto la película La Misión? La veré. Me han dicho varias películas, las tengo que ver. Georgie Arlet me dice, sin guerra ni nada de eso, claro, una guerra defensiva. A ver, espérenme. Ah, muy bien. Y adivinen qué. ¿A qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir a nuestra pregunta desafío, que gracias a la Universidad Mayor la podemos hacer hoy. Sí, un break. Preguntas, ¿o no? Y aquí está la pregunta desafío. Son 2. Hoy les traje 2 preguntas. Ya, pero no las respondan al tiro. Los españoles se reunieron a diversas formas para organizar el trabajo indígena y obtener mayor rendimiento. Una de ellas, adaptada a las de las instituciones prehispánicas, consistía en un sistema obligatorio, en el que los indígenas eran sorteados y trabajaban por turnos. Tal sistema se conoce con el nombre de llanaconaje, mita, tributo, encomienda, esclavitud. 23. Algunas culturas precolombinas que poblaban las tierras americanas a la llegada de los españoles llegaron a constituir grandes civilizaciones. Si se considera el trabajo económico, la explotación productiva que desarrollan estas civilizaciones, se puede afirmar que la base de la economía era la actividad comercial, artesanal, agrícola, ganadera o minera. Ya. Ahí sí, pongan así. Linaf, muy bien como lo pongo así. 23B, 23, ¿ya? Pongan el número y su alternativa. Son 1/4 para las 6. 5 para las 6, ¿volvemos? O sea, le doy... ¿Sí? 5 para las 6. ¿Ya? Hay que vayan a refrescarse, a comer heladito, a tomar agüita, a las necesidades, a todo. ¿Ya? Nos vemos entonces 5 para las 6.
¿Listo? Espero que hayan alcanzado a ir a tomar agüita, a tomar un helado. Espero que hayan descansado un poco. Y finalmente hayan reflexionado de las preguntas que le acabo de dejar. Estaba viendo que estaban hablando de matemáticas. No, ya, pongamos atención, nos queda poquito de la clase y espero que logremos ver finalmente lo que es independencia y un poquito de la organización de la nación después de post-independencia. ¿Ya? Se nos une a nosotros Macaco 1313, así que le mandamos saludos. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Bien, estaba viendo que me habían dado las respuestas por acá arriba. Voy a leer rápidamente algunas respuestas. Yochiaret me dice la 23C, la 26B. La Paula Vale me dice la 26B. Héctor me dice 26B, 23C. Héctor BC efectivamente. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Dígame, que yo estoy subiendo y no las veo todas. Linaf me dice 26B, 23C. Carit me dice 26B, 23C. Macaco 13 me dice B, C, E y C. La Ejertilugia, pero hace tiempo que no te veía conectada por aquí, por estos lugares. Mechón me dice 23C, 26B. Nicolo Pagani me dice barcos, caballos. Getrudis me dice hola. Silencio de las mariposas, ¿cómo está? Ahí no había llegado nunca. Silencio de las mariposas. 26B, 23C, yo pensé que ya no iba a venir. Y efectivamente la 26 es la B y la 23 es la C. Muy bien. Espero que tú también estés bien, silencio de las mariposas. Con calor. Se le había olvidado que había recuperación. Mire usted, recuerden que el miércoles 9 me parece que también hay recuperación. Así que para decirle al profe Nico que haga hartos comerciales para que se acuerden y no se les olvide, ¿ya? Les voy a confirmar, sí. Muy bien, sí. Finalmente la 26 es la C. Perdón, la 26 es la B, que es mita. Y la 23 es la C, que es agrícola. Muy bien. Muy bien. Ahora les quiero mostrar y les voy a instalar la clase que nos correspondía hoy, pero que como nos atrasamos la clase pasada, no logramos verla. No logramos ver esta última parte. Es la creación de una nación. Específicamente vamos a ver lo que es independencia. Como también un poquito de me lo instala el profe Nico, pero yo para hoy no está. Me pierdo. Que haga doble clic en la diapo. No funciona así, chiquillos. Profe no está hoy día, pues así que como siempre la Miss mandándose. Si era por aquí, No era eso.
sé qué hice. No se preocupen, no he borrado nada. La Miss siempre mandándose embarradas. La Miss siempre. Profe, Nico, que no me enseña a hacer estas cosas. Pero era por aquí. Me pierde, ¿cómo se llama? Me gana la tecnología. Perdón. Ya. Entonces vamos a ver finalmente lo que es la creación de una nación. ¿Ya? Y vamos a comenzar por los antecedentes, que yo creo que ustedes deben saber muy bien. ¿Cuáles son los antecedentes de esta creación de la nación? ¿O cuáles son los antecedentes principalmente de la independencia, de la emancipación, que ahora está muy de moda esa palabra, de nuestro país? Entonces, lo primero que encontramos son la ilustración. ¿Por qué la ilustración? Y porque vamos a sacar dos conceptos de este antecedente, la ilustración. Vamos a sacar lo que es igualdad y libertad, lo principal. Este movimiento de ilustración es los dos conceptos que son muy claves. Vamos también a referirnos a la Revolución Francesa, que finalmente es esta la que termina con la monarquía, la monarquía absoluta en Francia, se termina con este movimiento, con esta revolución, y se llevan a práctica estos dos conceptos, que es libertad e igualdad. Niccolo Paganini me dice, impulsada a los demás países. Sí, yo lo tomo como que de repente empezamos a mirar, obviamente no todos acá en nuestro país empezaron a mirar estas ideas porque no todos sabían lo que estaba pasando, pero sí un sector de la sociedad, principalmente quienes creen ustedes que son los que empezaron a mirar hacia afuera, a estas ideas de la Ilustración, a esta idea de la Revolución Francesa. ¿Qué sector de la población empezó a mirar finalmente hacia afuera? A los que finalmente son los que tienen acceso a libros, a poder viajar, a poder ir a estudiar finalmente a Francia, van a ser parte de la élite criolla o la élite. Entonces, estos dos conceptos se ven en la Revolución Francesa. Después vamos a ver y vamos a mirar también la independencia de las colonias inglesas, como la norteamericana, en 1777. Miramos también esto y que tiene finalmente un legado también de esta ilustración. Simón Bolívar se inspiró en la Revolución Francesa. Simón Bolívar tiene conceptos de la Revolución Francesa, igualdad y libertad. La revolución, de la Ilustración. Finalmente, la invasión napoleónica en 1808, que toma prisionero al rey Fernando VII, pone en jaque finalmente todo el mundo colonial, y finalmente en América, ¿qué se genera? Se empieza a generar este sentimiento, una parte, una fracción hacia el rey, y otra empieza a pensar y a comprender que gracias a esto quizás se puede mejorar la calidad, lo que estaban viviendo en ese instante. O sea, que quieren finalmente, y no es inmediato, pero comienzan a comprender que es bueno finalmente esta toma de prisionero a Fernando VII. Perdón, voy a leer ahora. LINAF, conservadores y liberales. Todavía no hablamos de los conservadores y liberales. Vamos a hablar de realistas y patriotas. Vamos a hablar de realistas y patriotas exaltados y moderados.
Profe, el primer país americano fue Estados Unidos y impulsó la independencia de Chile. Karit, ¿qué crees tú? ¿Impulsó la independencia de Chile? Sí, las impulsó. De hecho, mandó acá a Chile a un personaje a que nos ayudara efectivamente a llevar a cabo nuestra independencia. Impulsó, sí, la impulsó. La impulsó con conocimientos. Pancho me dice, cuando tomo prisionero de Fernando VII se tomaron en Chile bandos, unos eran fieles al rey, muy bien, y otros eran los que estaban a favor de la independización. Ojo, que todavía no estaban así como claro que nos vamos a independizar, pero sí era bueno y se juntaron, que fue la primera Junta Nacional de Gobierno, que fue ¿en qué año? Y empezaron a conversar efectivamente si seguir fieles al rey bajo, recuerdo que un gobierno provisorio, muy bien chicos, bajo un gobierno provisorio, mientras se le daba libertad a Fernando VII. $1.800 a todos. Muy bien. Esto me pone la logia lautarina. Ahí después más adelante vamos a hablar de la logia lautarina y finalmente un actor principal que estuvo ahí dentro de la logia lautarina. Presidido por Mateo Toro y Zambrano. Sí, muy bien. Silencio Mariposa me dice, basado en la idea de que América pertenecía a la corona y no al pueblo español. Y eso lo vamos a hablar, y lo que, no sé si en este Power lo coloqué, pero era lo que quería decirle también, que en esta idea de que, claro, no estaba finalmente el rey, finalmente el poder, que nosotros entregamos al rey para que nos gobernara, este poder de nuevo se volvía ¿a quiénes? Finalmente se volvía al pueblo. Entonces era el pueblo el que debía hacerse cargo de la ausencia del rey, o sea, debía autogobernarse, pero provisoriamente. Todo era provisorio mientras el rey estaba prisionero. La situación de los criollos, que fue una del porqué y principalmente fueron los movilizadores finalmente de todo este movimiento, fue porque ellos, poseedores de riqueza basada en la propiedad de grandes extensiones de tierra, las haciendas, esos eran criollos, consideraban el país como algo propio, por lo que desarrollaron un sentimiento de amor por su tierra natal, y es verdad. El problema era que estaban postergados a toda y a cualquier designación de cargos públicos de importancia. O sea, ellos no podían acceder a ningún cargo público. Lo vimos, y uno de ustedes me dijo criollos. ¿Qué son finalmente los criollos? Si tienen riquezas, en fin, ¿qué son criollos? Y se los respondí hace un rato atrás. ¿Qué son finalmente los criollos? No se les nacidos en Chile, hijos de españoles nacidos en Chile. Muy bien, son finalmente los criollos los hijos de españoles nacidos en Chile. Por ejemplo, el papá de José Miguel Carrera era español y José Miguel Carrera era criollo. Entonces, que no los toman en cuenta, no pueden acceder finalmente a funciones públicas, no se les reconoce su mérito, tampoco pueden no ser nombrados, no pueden acceder a pedir algo o, por ejemplo, decir que se abra el comercio, que a ellos les importaba mucho. Resulta que por esos problemas y porque finalmente llegaban españoles acá a nuestro país y a ellos se les tomaba en cuenta y se les daban antes que a ellos que viven acá y que tenían un sentimiento de nacionalidad que estaban haciendo y de empatía, se forma como esta rebelión contra los españoles que finalmente llegaban y tomaban todos estos cargos. Y aquí está el descontento de la política económica finalmente de la corona. La balanza comercial de las colonias era desfavorable, se importaba más de lo que se exportaba, o sea, se traía más de lo que se sacaba. Por el tanto, el oro y la plata que salían del país era menor.
Los criollos eran partidarios de dictar normas tendientes a incrementar la producción agrícola. O ellos querían tener realmente arreglar la situación agrícola, ganadera e industrial. Querían industrializar, o sea, ellos tenían muy buenas intenciones por este país, por sacarlo adelante económicamente. El anhelo reformista de los criollos no constituía en sí una fuerza capaz de transformarse en una realidad, si no contaba con el apoyo y muy difícilmente de lograr de los españoles. Héctor me dice, había como un sistema monopólico por parte de España. Don 1313, bienvenido de M1313. Oiga, me avisó que iban a ver clases de historia. Me está retando de M1313, perdón. Sí avisé, así que rétenlo, porque sí avisé la clase pasada. Sí, tenían una economía basada en el monopolio y el mercantilismo. Recuerden que nosotros nos vivíamos y desvivíamos por la metrópolis, España. Esa era nuestra visión. Y Carit tiene razón, tenían una economía basada en el monopolio y en el mercantilismo. Nosotros vivíamos y desvivíamos mirando siempre España. Y aquí, en este mapa que les coloqué en este lado de acá, están las fechas de las independencias. Yo voy a hablar con el profe Nico a ver si puede subir el Power para que igual tengan esta información que les va a servir. Pero le insisto, esta información igual está en la página de puntaje para que ustedes puedan revisarla. Y adivinen qué, me acaba de llegar un WhatsApp. Y dice así, el WhatsApp, y se los quiero leer. Así que, atentos. Genera cambios positivos en la sociedad mientras estudias. La Dirección de Asuntos Estudiantiles, DAE, de la Universidad Mayor, te ofrece la oportunidad de participar activamente ofreciendo la posibilidad de que realices trabajos voluntarios y otras acciones sociales. Más información en admisionmayor.cl. Ahí, gracias por el WhatsApp, gracias por la Universidad Mayor por darnos este lindo espacio. Sigamos. Ya, como les digo, en este mapa están las independencias de cada país según el orden que se fueron dando. Ahí está México, la Gran Colombia, Perú, Argentina y Chile. Entonces los movimientos criollos de 1810 no tienen un carácter separatista o independentista. Sí, ya lo dijimos al principio de la clase, ellos no pensaban en independizarse, es como que nos juntamos y no fue eso. No obstante, promovieron un conjunto de reformas políticas y económicas que en forma paulatina fueron desencadenando en un proceso conjunto de independencia de América. Esto, más las influencias que estábamos recibiendo, provocaron finalmente que este camino se fuera finalmente como visión final la independencia. Pero no es que nos juntamos en 1810 a independizarnos, no. Entonces, el proceso de emancipación en Chile fue muy complejo, con avances, con retrocesos. Recuerden que entre medio está la Reconquista. Y vamos a separarla en 4 particulares etapas. La Patria Vieja es la primera, la segunda es la Reconquista y finalmente es la Patria Nueva. Y aquí están los sectores que se separaban finalmente de la población, donde estaban los realistas, partidarios de no realizar reformas y mantener la subordinación del virreinato del Perú. Recuerden que como no estaba Fernando VII, finalmente íbamos a tener que estar a cargo de este virreinato del Perú, ya que era lo más cercano a lo que era realmente la corona. Los patriotas moderados, y algunos no van, en algunos textos o en algunas informaciones no van a encontrar a estos, porque finalmente no se les
nombra, pero los quiero nombrar yo porque no todos eran o realistas o patriotas exaltados o patriotas, sino que habían moderados, aquellos que querían hacer cambios pero sutiles, van con miedo. Y en cambio los otros eran los patriotas exaltados, que realmente ellos sí querían hacer cambios y muy profundos, ¿ya? No sé esa palabra que usa usted ahí, brígidos, pero eran los que realmente querían llegar, eran los que sí querían hacer cambios. De M1313 lo voy a leer porque me retó, pero lo voy a leer igual. Criollos, sí, son criollos. Entonces aquí está la primera etapa, donde nos vamos a encontrar con la Patria Vieja, que es de 1810 a 1814, y que destacamos a José Miguel Carrera porque debido a su tendencia moderada del Congreso Nacional, y les voy a explicar esto súper bien, porque primero lo que se hace fue la primera junta de gobierno, ¿cierto? Entonces nos juntamos, como dijo Héctor, por Mateo Torres Zambrano, nos juntamos. Entonces hicimos el decreto de la apertura de los puertos chilenos al tráfico internacional. Entonces empezamos con el libre comercio, luego se creó nuevos cuerpos militares y se reorganizó a los existentes, se estableció relaciones con la Junta de Buenos Aires. Ojo, que ya teníamos relaciones con la Junta de Buenos Aires, recuerden que de ahí vamos a recibir mucha ayuda de un personaje especial. También el golpe de Estado realista consiguió con el motín de Figueroa, la obligó a disolver la Real Audiencia, institución que había sido tradicionalmente la principal reducto realista. Sí, muy bien Niccolò Pagani, San Martín. Muy bien, Pancho 1313. Muy bien, San Martín. Y finalmente, después de esta primera Junta Nacional, y porque José Miguel Carrera ve que está muy pasivo todo, bueno, después de la primera Junta Nacional se crea este Congreso Nacional, donde se crea el Tribunal Supremo Judiciario, que reemplaza la Real Audiencia. Recuerden que la Real Audiencia se acaba con la primera Junta de Gobierno, se crea un Supremo Judiciario, o sea, ya estamos creando finalmente instituciones propias. Sí, San Martín, carito. San Martín es. Y finalmente la libertad de vientre, que por iniciativa de Manuel de Sala, que declara a todo hijo de esclavo nacido en Chile libres. Así como también se prohíbe la internación de esclavos al país. Entonces, José Miguel dice, no, están muy pasivos estos personajes, así que el 4 de septiembre de 1811 modifica la composición del Congreso y da golpes, no sé si golpes de Estado en general, estamos hablando de golpes en realidad. Entra al Congreso, se toma el Congreso, modifica el Congreso. Luego, para ver que están igual las cosas, de nuevo se toma el Congreso, nuevamente el 15 de noviembre de 1811, e instaura un poder ejecutivo de 3 miembros, y el 2 de diciembre de 1811 finalmente disuelve lo que es el Congreso. José Miguel Carrera, en un principio, de lo que es la Patria Nueva, es un exaltado, o sea, es un patriota exaltado que quiere cambios profundos. Finalmente, desde el Virreinato de Perú, mandan a Fernando Abascal, envían a Antonio Pareja para finalmente acabar con estos movimientos que se están dando dentro de nuestro territorio. Pareja finalmente desemboca en Chiloé, y ojo que el escenario español va a ser siempre Chiloé. Después, cuando va a haber una retirada de ellos en la Reconquista, se van a ir de nuevo a Chiloé, donde se organiza este ejército realista y finalmente desemboca en 1813. Ya estamos ya a las finales de lo que es la Patria Vieja. Finalmente, ya cuando está acá, Pareja
empieza este movimiento realista para acabar con este movimiento patriotista. Entonces es nombrado a José Miguel Carrera como el jefe de fuerzas criollas, se le dice que vaya finalmente al sur a acabar con estas fuerzas realistas que vienen en contraposición. Me preguntan, luego aparecen los primeros símbolos patrios, la aurora de Chile por Fray Camilo Enríquez. Ojo, y aquí está lo que yo les quiero mostrar. Y sí, miren, fueron creados los primeros emblemas nacionales y una bandera y la escarapela. Lo que también quería José Miguel Carrera dentro de su gobierno, mientras está a cargo, es crear finalmente esta identidad chilena. O sea, que tengamos una bandera, que tengamos una escarapela, que tengamos nuestro emblema, es símbolo y es este llamado a tener finalmente identidad nacional. Para así finalmente tener mejor, para unir fuerzas finalmente, a conocer la llegada allá. Y después de eso, se manda José Miguel Carrera hacia el sur, y este es el gobierno que queda bajo el mando de otra persona, mientras José Miguel está al sur, de Francisco de Lastarria. A él se le deja el mando. Que lo creó Javier Carrera, los símbolos y la bandera. En el tiempo de Carrera, sí. Y la aurora de Chile, por parte de Fray Camilo Enríquez, también se crea justo en esto, en lo que es el gobierno de José Miguel Carrera. La aurora también se crea con el mismo sentimiento de identidad nacional. De hecho, se publican muchos poemas o extractos de ¿cómo decirle? Como procurando esta identidad, masificando esta identidad finalmente nacional. Recuerden que no todos tenían amor por su patria, algunos siguen estando pensando y mirando a España. Entonces, esta creación de identidad es muy importante. La mayoría de la población en ese tiempo era analfabeta, sí, pero chicos, recuerden que este movimiento fue procurado y hecho por un sector de la población, que no fueron exactamente la población, por la población que efectivamente era analfabeta. Finalmente, la Junta de Gobierno destituye a Carrera y le da el mando a O'Higgins, y aquí empieza a tener un poco de problema entre Bernardo O'Higgins y José Miguel Carrera. Porque finalmente, y gracias a estas disputas que tienen y se enfrentan estos bandos realistas que apoyaban a Carrera y otros que apoyaban finalmente a O'Higgins. La aurora de Chile iba solo a un sector de la población. Constanza Reyes, claro, iba solo a un sector de la población por lo mismo, porque estamos creando identidad nacional justo a esa población que puede ayudar finalmente a la independización. Finalmente, las derrotas de patriotas, que fueron en marzo de 1814 y la abril de 1814, que fue la de Membrillar y la de Quereguas, hicieron renunciar a la Junta de Gobierno, dándole el poder a Francisco de Lastra. Ahí está como queda Lastra. Y en el gobierno de Lastra se crea el reglamento provisional, que plantea por primera vez la existencia de un ejecutivo unipersonal, un ministro supremo, y se firma el Tratado del Elcay, que consiste en que se cesan las hostilidades y se hace un canje con el ejército realista, ¿ya? Finalmente, las fuerzas patriotas se enfrentan en la ciudad de Rancagua con las realistas. Obviamente que adivinen quiénes pierden. Adivinen quiénes pierden en Rancagua. Pierden finalmente los patriotas, los que se van y arrancan finalmente hacia Mendoza con la ayuda de, y aquí está el señor que nos va a ayudar, José de San Martín, que nos ayuda a realizar finalmente nuestra segunda etapa, que va a ser la reconquista. ¿Ya? Vamos a tener que dejar
hasta aquí, porque ya son las 6:20, nos pasamos unos minutos. Sí, vamos a tener que dejar hasta aquí. Pero vamos a dejar la Reconquista. No nos falta la Reconquista, la Patria Nueva y la Patria Vieja. Pero antes de irme, tengo que decirles algo muy importante. Sí, antes de irme, porque es mi deber decirlo. Con la U Mayor tienes todo para lograrlo, ofreciéndote una serie de beneficios estudiantiles, los cuales van desde las actividades y pases escolares, hasta buses de acercamiento, servicios financieros e información útil. Entérate de todos los beneficios que entrega la Universidad Mayor en umayor.cl. Le quiero dar las gracias a UMayor por darnos este espacio y permitirnos prepararnos para una buena PSU. Ya. Bien. No vimos toda la materia, vimos muy poco de hecho de esta clase, así que la próxima clase les voy a pedir que paciencia y que vamos a tener que pasar bien rapidito todo para también pasar lo que corresponde a esa clase, ¿ya? Así que lo vamos a hacer como súper comprimido todo esto, ¿ya? Para que veamos la próxima clase. La próxima clase, y no me van a ver solo un día porque la vamos a ver el viernes. El viernes, recuerden. El viernes nos vamos a ver. Así que prepárense. Se supone que el próximo viernes deberíamos ver la sociedad fine secular, el auge y la crisis del liberalismo. Lo que es la economía de salitre, cuestión social y crisis política y transformaciones culturales. En realidad eso lo podíamos ver porque, bueno, teníamos que ver liberalismo, de hecho, justo también dentro de la creación de nación, quizás lo veamos todos juntos, así que vamos a alcanzar. Sí, medio salto. Ya chicos, les mando un beso, espero que estén bien, nos vemos la próxima clase, recuerden a las 6:30. ¿Ya? Espero que estén bien. Un beso. Chao, chao.